Como cada semana hago oficial esta apertura a puertas blasfemas del inframundo compartido Xibalba. Cedo esta habitación a la presentación de los colaboradores de este día. Aquí Armando Rodríguez, preséntate, ¿cuántos años tienes y a qué dedicas tus labores diarias? Hola, yo soy Armando Rodríguez, tengo 19 años y dedico mis labores diarias a pensar. También tenemos aquí a Armando igualmente. Preséntate, Armando. Saludando aquí de nuevo. Yo me dedico exclusivamente a sentir. Bueno, cuenten a la audiencia un poco más sobre el tema de hoy, que son los temores, ¿no? Enfocados principalmente a la obra de Lovecraft. Vamos a llevar ese hilo conductivo. Armando Arámbula, cuéntanos un poco más del aprendizaje que has tenido con este autor. A mí me empezó a interesar Howling Philip Lovecraft, no sé cómo se pronuncia, y básicamente todo lo que representa su filosofía y su escritura es como un miedo natural que surge al enfrentarte a toda esta parte científica y tecnológica que estamos viviendo. El descubrir tantas cosas siempre hace que se generen nuevas dudas y justamente creo que Lovecraft nace su literatura en ese miedo a contestar esas preguntas que se relacionan con la existencia de las personas y su lugar en el universo y esas cosas. Pues bueno, como ve, la dinámica se irá tornando un poco fugaz con la temática del día de hoy. Yo en general... ¿Qué? Las galletas son un miedo. Bueno, aquí tenemos gente que le tiene miedo a las galletas. Bueno, cuéntame, Armando, ¿cómo ha sido tu experiencia con el aprendizaje de Lovecraft en tu vida? Bueno, te voy a contestar sobre los miedos. Aquí Armando. Aquí tenemos dos hermanos, hay que ponerles un apodo, ¿no? ¿Lo sí? ¿Qué apodo quieres tener, güey? Yo soy Irving. ¿Tú quién eres? Yo soy Armando. Ah, bueno, aquí Irving. ¿Qué? Alias Ara. ¿Qué significa eso? Ara, las iniciales de mi nombre y mis apellidos. Ah, qué bien. Irving, cuéntanos un poco de tu experiencia con ese aprendizaje sobre la obra literaria de Lovecraft. Yo quiero retomar lo que decía Armando sobre las dudas existenciales que toma Lovecraft y contar una experiencia que tuve apenas, porque creo que en toda mi vida he tenido muy pocos miedos y siempre los he tenido bien claros, pero justo hace unos días me encontré con una serpiente en mi camino y fue muy abrupto, literalmente una serpiente. Cuéntanos un poco más de esta experiencia. Iba con una amiga caminando rumbo a Jardín Botánico y en la Para quien no sepa, Jardín Botánico está dentro de nuestra preciosa ciudad universitaria. En esa especie de carretera que están partiendo un jardín muy bello y está lleno de árboles al costado. Entonces yo iba platicando con mi amiga y la iba viendo a ella. Entonces de repente vi al frente y a 2,5 metros apareció una serpiente cruzándose el camino. Entonces yo me detuve y traté de detener a mi amiga, pero mi amiga dio como 2 pasos más y estuvimos a nada de pisar la serpiente. Y no sé, fue muy fuerte. Mi corazón se aceleró demasiado y me di cuenta de que fue medio porque otras veces me ha pasado eso con otras situaciones, pero he tenido otras experiencias con serpientes y con víboras en las cuales estaba muy tranquilo y esta vez no sé si fue por lo inesperado de la serpiente en mi camino o por el hecho de que imponía la serpiente, porque creo que era una serpiente y cascabel. Y entonces empecé a tomar conciencia sobre ese momento y me di cuenta que estoy desarrollando un miedo intenso sobre las serpientes. Y eso fue lo que me pasó. Y sobre los miedos creo que es una de las cosas que más fuerte se siente y que no sé si todos, pero he visto que la mayoría al principio de nuestras vidas tratamos de evitar ese miedo, tratamos de no caer en ningún miedo y por más redundante que suene,
caemos en el miedo por tenerle miedo a no tener miedo. Y eso es lo que yo he vivido en cuanto al miedo. Vaya superficie agitada. Armando, cuéntanos un poco más de, en específico, una experiencia muy puntual sobre los miedos. Acudamos a los recuerdos de Armando. Bueno, por lo tanto, mientras les quiero compartir una reflexión sobre nuestro autor del día de hoy, Lovecraft. Este es un fragmento de uno de sus maravillosos textos. Ahora volví mi atención a tierra y tuve ocasión de sorprenderme nuevamente, puesto que la vegetación no se parecía en cuanto hubiera visto o leído anteriormente. Lovecraft. Bueno, regresando a los recuerdos de Armando, cuéntanos un poco más. Miedos profundos que la gente llega a tener. En esa ocasión, serpientes de cascabel. Bueno, digamos que en mi adolescencia alimentaba mucho mi imaginario y justo Lovecraft fue en gran parte fue en gran medida lo que motivó esa nutrición imaginaria. Y no sé, siempre me ponía a pensar en la vida en otros planetas y las formas de vida que pudiese existir en esos otros planetas, en otros lugares del universo, y siempre hacía la analogía de cómo nosotros dominamos a los animales y pues ya los animales están ahí y están como no a merced de lo que nosotros queramos, pero sí tenemos un gran poder de influencia sobre ellos. Entonces, haciendo esas reflexiones y viendo en la noche el cielo, siempre me preguntaba cómo sería encontrar una raza que hiciera exactamente lo mismo con el humano. Y no sé, eso realmente me generaba un miedo profundo, porque cuando en la escuela te dicen que estás como en la cima de la cadena alimentaria y la naturaleza está a merced del humano, uno se cree como con cierto poder, con cierta seguridad, pero justo el hecho de que venga otra raza y te diga, no, mira, yo sé más, yo puedo controlar más cosas, sería una especie de tambaleo de la seguridad que proporciona el hecho de saberte como el predador más grande que existe, al menos conocido para el humano. Entonces, ese era mi miedo, como, no sé, imagínate que lleguen y te rapten y hagan cosas. No sé, es más un miedo a lo desconocido, miedo a la duda hacia lo desconocido, que es pues básicamente lo que plasma Lovecraft en su tesis. Vamos aquí, permítanme, querida audiencia, colocar otra guía literaria más. Esto es Una ventana y un interior, del escritor Gregorio Marañón, fragmento de Amiel, un estudio sobre la timidez, del año 1932. Una ventana y su interior. Alguna vez nos ha ocurrido a todos, al llegar a una ciudad lejana y desconocida, que después de haber leído su historia externa y oficial, ignoramos aún lo que quizá nos interesaría más a quienes amamos de la vida, no la superficie agitada, sino el curso fluido y anónimo que no está escrito en ningún libro, y donde sin embargo hunden su raíz esos altos sucesos, los monumentos y las crónicas como las que nos contaba Irving y Armando. A ver, Armando, yo quiero preguntarte algo. Ya nos contaste cómo has vivido el miedo. Cuéntanos cómo crees que influye las conexiones que tenemos con las personas que nos rodean en esta concepción del miedo. Wow. A ver, si entendí bien, ¿quieres cuál es mi concepción del miedo referente a cuál es mi concepción del miedo y cómo influye en las relaciones personales a el miedo? ¿Eso? Al revés. ¿Cómo ha influido en ti las relaciones personales en tu concepción del miedo? Ok.
Concepciones como conducción externa. Pues no sé, lo primero que se me viene a la cabeza es como el hecho de cuando te involucras con alguien o con tus propios familiares y luego vas y te das cuenta de que te vas a morir y todas esas cosas, pues entra un miedo natural a perder a las personas y pues no sé, parte de ese miedo te enseña mucho, te enseña muchas cosas sobre la vida, sobre cómo debería ser la vida, porque te das cuenta que no importa lo que hagas, siempre vas a terminar igual que cualquier otra persona, cualquier otro ser vivo, al menos los conocidos que son mortales. Y pues gran parte de las relaciones pueden ser bases para sobrellevar estos miedos o no sé bien cómo. Este sótano con extrañas formas. ¿Es la metáfora de lo que yo dije? Sí. No estoy entendiendo. A ver, explícame. Bueno, tenemos este sótano, esta mentalidad que tú has tenido mediante la conducción externa. Esa conducción externa te ha llevado a tener un carrete dentro de este sótano con sillas de extraña forma, como nos lo narraba nuestro querido Lovecraft en sus grandes novelas. O sea, ¿estás haciendo referencia a que es una analogía? Sí, analogías. Estoy en un sótano con extrañas formas y las extrañas formas, sillas de extrañas formas podrían ser los fenómenos que nos suceden. ¿A eso te refieres? Sí. Llevar esa conducción externa hacia una experiencia de un descubrimiento nuevo. Cómo se tornó al tener esas concepciones, si tu conciencia sobre el miedo tuvo una reformulación después de descubrir estas sillas de extraña forma. Bueno, pues siento que cuando te vuelves consciente de lo externo, y en este caso particular de las personas, también tomas conciencia, y en particular en el caso de humanos que conocen a otros humanos, conoces como cierto nivel de igualdad en cuanto a que son como hijos del mismo origen, algo así. Y a ver, repíteme tu pregunta. Estamos en tu experiencia del descubrimiento, en estas confusiones personales, afectadas a través de la experiencia que tienes en el filosofar de la vida diaria. Te lleva a esta confusión personal, al tener nuevas percepciones sobre el mundo, renovar planteamientos. O sea, la pregunta es si renuevo mis planteamientos conforme la experiencia del descubrimiento. Ok. Pues sí, totalmente, porque cuando conoces algo nuevo siempre es como que tú vas, es como más o menos el trabajo que hacen los científicos, descubren nuevas cosas y como que van viendo que lo que ya han descubierto se siga cumpliendo. Entonces siento que algo así es como sucede la reafirmación de la personalidad de las personas. Una impresión de obscuridad dentro de lo que ya está planteado. Ajá, sería como que si tomamos tu analogía de la obscuridad, vas reafirmando como tu base respecto a lo que vas conociendo y pues vas dejando de lado lo que ya no crees o ya no consideras que es correspondiente a lo que estás pensando o sintiendo respecto a eso nuevo que acabas de descubrir. Entonces es como una renovación constante. Conocer es renovarse. Muy bien, aquí tenemos también a Armando. Vamos a regresar en micrófonos en esta sala este tema de la serpiente. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al descubrimiento, qué confusiones surgieron al vivir esta experiencia. Pues fue un replanteamiento total, porque según yo no le tenía miedo a la serpiente. Y
esta experiencia me hizo replantearme si realmente no le había tenido antes miedo, más allá de las veces que directamente toqué a unas serpientes o vi a unas serpientes, y considerar si había sido circunstancial mi tranquilidad en esos momentos. Y me di cuenta que no, que sí le tengo miedo a las serpientes, que este miedo nace de un respeto que le tengo a todos los seres vivos, pero sobre todo a los seres que son peligrosos para mi propia sobrevivencia, son a los que les he desarrollado un miedo. Por ejemplo, hace años le tenía miedo a las arañas porque estaba aprendiendo en la escuela y me di cuenta que había bastantes arañas que con un piquete en cuestión de horas o minutos me podían matar. Pero pues ya me puse a reflexionar y me di cuenta de la probabilidad que había de que me picara una araña. Y después me puse como planteamiento conocerlas. Entonces investigué más y me di cuenta de investigué más y me di cuenta de la probabilidad que había y de cómo estaban formadas y de qué tanto contacto yo podía tener con ellas. Y después vi su forma y en su forma encontré algo muy gracioso que son sus patas y su cuerpo, y me empezó a dar risa y así superé ese miedo. Entonces en este justo momento estoy replanteándome cómo acercarme a las serpientes para llevar una superación analógica a la que tuve con las arañas. Ahora estás llevando una selección del entorno mediante replanteando los prejuicios que antes tenías. Precisamente. Pues bien, aquí gente precisa, ¿no? Entonces voy a contar una historia que tuve este fin de semana. Fui a la proyección de la película Olimpia, se la recomiendo. Esta proyección me hizo un nudo en la cabeza al estar percibiéndola, pues esta proyección se llevó a cabo mediante esta cinta que está rotoscopiada. Entonces esta rotoscopía llevada con pinceles digitales hechos ciertamente por la Facultad de Artes y Diseños me provocó un replanteamiento en cuanto a los sueños que tuve esa noche. Hablemos de alucinaciones, Armando. Pues sí, ¿no? Las alucinaciones no es algo que se dé en un terreno vacío. Las alucinaciones se dan sobre las vivencias de las personas y creo que en las alucinaciones se encuentra como una respuesta a una de las preguntas que la psicología plantea, y en específico el psicoanálisis: ¿qué es lo que yo deseo? Es una pregunta que conscientemente es muy difícil de contestar, pero cuando vas y ves tus sueños o cuál es el modo en que alucinas, qué elementos están ahí, creo que es un buen punto para responder esta pregunta de qué deseo, y en el qué deseo también reafirmas lo que eres, ¿no? Entonces volvemos a esa parte existencial que todo el tiempo creo que surge cuando lees a Lovecraft: qué es lo que uno es y cuál es el papel en el universo, porque todo el tiempo Lovecraft está trivializando la existencia humana como un pequeño átomo que no tiene lugar ni poder dentro de las fuerzas que rigen al universo. Entonces las alucinaciones son un buen camino para responder a estas preguntas que surgen de Lovecraft, ¿no? También porque Lovecraft tenía esta visión de trivializar todo el tiempo al humano, qué es lo que sentía respecto a su parte humana para hacer este tipo de cosas. Esta formación social o selectividad y preferencia que yo tuve con esta proyección, al tener esta rotoscopía hecha por magníficos alumnos
alumnos de la UNAM. Esa misma noche tuve ese sueño en donde al presentarse esta rotoscopía, la figura humana de la fotografía original pues se convierte en una herramienta que se va difuminando. Entonces mis mismos pensamientos, supongo yo, que influyeron en la percepción al estar reconstruyendo nuevamente estas fotografías previamente rotoscopiadas. Seguimos aquí con este tema de Lovecraft, supersticiones nocturnas. Irving, cuéntanos un poco más de supersticiones nocturnas en esta selectividad y preferencia de los entornos del miedo. Eso es un tema denso en mi experiencia y es algo en lo que he trabajado mucho, en eso y en los prejuicios y en no hacerme chaquetas mentales. Una duda, ¿qué son supersticiones nocturnas? Referentes a lo que yo replanteaba sobre sueños, es una metáfora de los sueños. Es una metáfora. Ok, entiendo. Sueños, una palabra más coloquial. Sí, entiendo tu concepto de supersticiones nocturnas, muy Lovecraftiano el concepto, ¿no? Está bien. Porque todo el tiempo es una noche, ¿no? ¿Qué es la noche? Todo el tiempo estamos viviendo en una noche absoluta porque el sol solo está ahí, ilumina algunos cuantos kilómetros o no sé, no tengo el dato exacto, pero la oscuridad envuelve todo. Eso es lo que es el universo. Envuelve las dinámicas fugaces en el espacio-tiempo. Sí. ¿Qué experiencias has tenido? Cuéntanos un poco más de tus sueños lúcidos, experiencias alucinantes. Una vez soñé, bueno, no sé, hay una cosa, ahí googleenlo, que se llama números complejos. Una vez soñé que dormía con un número complejo, fue muy extraño porque es algo que vi en una clase y yo podía sentir al número. Conforme fuera sintiendo era como el número iba variando, fue algo muy extraño. Yo he tenido ese tipo de sueños como sensoriales que se relacionan con conceptos, está muy genial. Estudien números complejos y van a soñar cosas chidas, cosas geniales. Números complejos y los complejos del sueño que tiene nuestro colaborador Irving. Pues sí, yo tengo un gran complejo porque muy pocas veces he soñado. Todos cuando hablan sobre los sueños me dicen... Sí sueña, solo que no se acuerda. Me dicen precisamente eso. Es que es un hecho, o sea, búsquenlo, hay estudios de cómo todos soñamos, no se puede no soñar. Claro. Es algo que no ignoro, pero en mi concepción de lo que yo nombro sueños, pues si no me acuerdo no pasó. Y... Bien egocéntrico. Eso es egocentrismo para quien no sepa. No te proyectes, amigos. Bueno, estaba contando sobre los pocos sueños que he tenido, han sido muy, muy claros y se mantienen presentes varios días. De hecho, no, es narcisismo, claro. Ahí les va. La definición de narcisismo es aquel sujeto que solo ve en la realidad lo que necesita o piensa sobre ella. Es una subjetividad, ¿cómo se dice? Es un exceso de subjetividad. Continúa hablando, pero ya que... Bueno, aquí claro. Continúo con mi ejemplo de narcisismo. Entonces, esa misma noche, mi sueño se tornó en una oscuridad absoluta. Obscuridades absolutas y mi sueño por viajar al espacio. Entonces, tuve proyecciones muy relevantes sobre galaxias y estrellas. Un sueño muy psicodélico y con muchas texturas. Continuamos con los complejos del sueño de Armando. Cuéntanos más de tu sueño. ¿Qué Precisamente por este narcisismo y mi propia necesidad en este sueño de viajar al espacio, y mediante esta rotoscopía de la película Olimpia, al tener esas pequeñas deformaciones de la fotografía original, entonces
estos pinceles digitales provocaron en mi subconsciente un poco de alucinaciones en este sueño, bastante lúcidas. Entonces, esa es mi necesidad, mi complejo por viajar al espacio. Pero, o sea, ¿qué símbolo tenían? Eran múltiples galaxias, eran como básicamente yo tenía mi proyección y empezaron a surgir imágenes de galaxias y planetas, pero yo iba sin ninguna nave ni nada por el estilo. O sea, bueno, si han visto Cosmos, hay un capítulo que hablan sobre un sujeto que se llama Giordino Di Bruno y tiene un sueño Aquí estoy hablando con usted, presencia la voz de Giordino Di Bruno. Había un capítulo y Giordino Di Bruno viajaba al espacio. De hecho, veía como un teatro y alzaba la manta que eran como las estrellas y veía que había más. O sea, era como... ¿Eso o se chingó un brownie espacial? Pues solo en Cosmos y ya tú verás que... Pues aquí recomendaciones de Cosmos. ¿En dónde lo podemos encontrar o qué pedo? En Netflix. Creo que sigue en Netflix, ahí lo pueden ver. Netflix, móchate, ¿no? Con tu mención de Cosmos, pero pues sí, véalo. Aquí Armando tiene recomendaciones muy buenas y recomendamos también que continúe con nosotros en este podcast con el complejo de Irving y su narcisismo en los sueños. Bueno, continúo. Estaba diciendo que... Corte A, continuación de la historia. Continúo diciendo que cuando recuerdo los sueños, que han sido muy pocos, los tengo bastantes claros. Tengo demasiados detalles. De hecho, no conozco a persona que tenga más detalle de un sueño que de mis propios sueños. Y es un poco intenso porque siempre se basan en miedos que aún no he desarrollado. De hecho, es como una forma de autoconocerme, autodescubrirme, mejor dicho. Porque después de estos sueños empiezan a pasar cosas intensas y no me pasa. ¿Qué Aquí interrumpiendo a Armando de nuevo, nuevamente. ¿Qué son cosas intensas? ¿Qué son cosas? Porque estoy gritando. ¿Qué son cosas intensas? Aquí hay gente que quiere gritar. A ver, Irving, explícanos qué son cosas intensas. Intensas como el brownie que se comió Giordino Di Bruno. Giordino Di Bruno. Cosas intensas, ¿o no? ¿Tú también te chingaste un brownie espacial? No, desafortunadamente nunca me he chingado uno. Pero, bueno. No te ha chingado un brownie. Espacial nunca. Pero pronto. Bueno, claramente estamos promoviendo el uso de sustancias ilegales, así que solo quiero que sean conscientes de ello, mis colaboradores, y ya. Retomamos un poco antes del comentario de Irving, una ventana y un interior de Gregorio Marañón. Continuamos con... Depende de la cantidad. Está bien, volvemos al hotel pertrechados de emociones de arte y de datos históricos. Pero allí, en las salas lujosas o en las ruinas venerables, no había nada o casi nada del alma del país desconocido. Cuéntanos más de este país desconocido, Armando. Irving. Hablando de países desconocidos, les voy a presentar el país de mis pesadillas, porque aunque antes dije que muy pocas veces he soñado, constantemente tengo ¿Qué? Constantemente tengo pesadillas y no las defino como sueños porque, según yo, hay un abismo entre los sueños y las pesadillas. Y retomando lo que decía, de que mis sueños después se convierten en cosas intensas, y por cosas intensas me refiero a que prácticamente se hacen realidad mis sueños. Y esos detalles que mencionaba se ven muy presentes. Pero, a diferencia de los sueños, las pesadillas son cosas que me han pasado en parte. Supongamos que tengo una caída
de unas escaleras. Una caída en la formación social, esta autoconciencia sobre proyecciones. Tengo una caída, entonces Proyecciones de caídas. retomo después de la enésima interrupción. Aquí no hay respeto. ¿Qué? En este canal no hay respeto por la libertad de expresión sin cortes. No hay respeto, pero hay mucha tolerancia. Bueno, estas pesadillas se conforman por una parte real. Pongamos el ejemplo de una caída que tengo. Entonces, en mi pesadilla, yo me caigo, pero aparezco en un lugar completamente irreal, o irreal hasta donde conozco. Y después se van presentando partes de eventos que he vivido que han sido en parte traumáticos o fuertes. Y estos momentos se van conjuntando y luego aprendí a manejar. Ya que te estabas mosqueando todo. Pues no, en realidad lo aprendí como a los 8 años. Pero aprendí Sí. a manejar estas pesadillas porque por lo regular no podía despertarme. Llegaba un momento en donde la pesadilla duraba demasiado. Y luego de tener muchas pesadillas, aprendí a controlarla y relajarme. Y luego ya entré a varias capas de sueño en donde podía generarme dentro de una pesadilla otro sueño y con eso darle fin a la pesadilla. Y tener... Su misma mente funcionaba como un matamoscas artesanal en esta corrección social. Armando, cuéntanos de la curaduría de tu renovación, puesta al día sobre los miedos. ¿Cómo son tus miedos hoy en día? ¿Cómo son mis miedos hoy en día? Pues los miedos de cualquier mortal, miedo a morir, miedo a estar solo. Bueno, ya no tengo miedo a estar solo en el sentido de estar sin personas, sino a no tener un vínculo con seres humanos. Eso sí me da miedo. No sé, también me da miedo que no hacer algo en lo cual me sienta realizado y morir, y cuando esté muriendo ahí decir como de, debí haber hecho tal cosa. Básicamente esos son mis miedos. Estas puestas al día son equiparables a estas otras experiencias que nos va a narrar Irving. ¿Sobre qué? Tu curaduría de la renovación. Ya. Pues está muy directamente relacionado a lo que decía de que aprendí a controlar mis pesadillas, y es algo que aún en trabajo en cuanto a los sueños. Por ejemplo, en los sueños yo trabajo el hecho de que son como premoniciones. Entonces cuando tengo uno de estos sueños súper detallados, súper claros, pero a la vez cortos, cuando despierto trato de recordar lo más posible para no caer en este desarrollo de miedos, y que cuando se presente ese momento, porque prácticamente todos los sueños que he tenido se me presentan en la vida real, ya llegando al momento de esos hechos, tener un mejor manejo y constantemente estar renovando estos métodos para... Estas subidas y bajadas incesantes. Sí. Esto... École. École. Es todo un vaivén de experimentar con... Estas experimentaciones son bastante espantosas de relatarlas, ¿no? Si yo te sigo interrumpiendo. Ni me di cuenta, fíjate. Sí, son complejas porque uno cuando sueña tiene como una imagen principal, pero en mis sueños es como si tuviera una vista panorámica y no solo una única vista, sino tengo varias perspectivas, varios ojos. Entonces... Tu tercer ojo en la frente. No, como si fuese varias personas y estuviera localizado. Aquí tenemos un Illuminati. Yo tengo una recomendación. Sí, hablando sobre...
Hablando sobre interrupciones y sueños que con vista panorámica, hay un capítulo de Rick and Morty que creo que es la segunda temporada, en el que Rick va con el dinero que le da un comprador de armas, que Rick se la vendió. Va a un centro como de videojuegos, pero se mete a uno donde juega a que tiene una vida humana. Está muy genial. Y está muy relacionado con lo que está contando acá Irving. Véanlo, está en Netflix. Grandes recomendaciones de Netflix. Netflix, ya sabes. Bien, continuamos con estas experiencias de renovar lo ortodoxo en los miedos. Oh, sí. Estas renovaciones se dan porque, como comentaba antes de otra interrupción, tengo varias perspectivas dentro de mi sueño, y entonces también tengo en esas perspectivas varios tiempos, como si una persona estuviera viendo desde el norte, otra desde el sur, otra desde el espacio, y otra fuera el personaje de ese sueño. Entonces, para cambiar esta parte ortodoxa, trato de hacer algo distinto, por ejemplo, a lo que se hace en el psicoanálisis, de tratar de entrar a la conciencia, si no se puede hacer eso, busco otra cosa. Y como ese podcast, por ejemplo, aunque suelen ser más conscientes mis métodos. Ya este podcast se va a llamar Sigmund Freud, el podcast. No, interrumpiendo a Irving. También. Cuéntanos de este miedo a orinarte aquí. No tengo miedo, pero estaría feo, ¿no? Porque hay cámaras. No quiero dar esa imagen. ¿Qué? Dañando patrimonio de la humanidad. Bueno, estaba contando sobre cómo cambiar esto ortodoxo en cuanto a mis sueños, y lo que trato, porque mis sueños se presentan en la vida real, es construir otro, como si fuese otro sueño, a partir del sueño que ya tuve en mi vida real ya. Cambiar esas cosas que ya vi para experimentar en el qué podría ser, de un modo que trato de que sea lo más consciente posible, y porque por lo regular son cosas, como ya decía, que se tornan en miedos, y así a la vez salir de ese círculo vicioso en el que me meten los sueños. Círculos viciosos como los que nos provoca Lovecraft. Continúo con esta cita de Lovecraft. El dueño de la casa, movido por la fuerza de la costumbre, encendió un farol, pero sabía bien que salir afuera al oscuro corral significaba la muerte. ¿Qué opinan de esta cita? Yo sobre esta cita quiero agarrar una palabra y hacerle una quizás fuerte pregunta a Armando. A ver, Armando. Armando versus Armando. Topen esto. Armando al cuadrado. ¿Te parece comedia este pinche podcast? Aquí que se usaba. Interrúmpelo. Hay que interrumpir. Usaba la palabra incendio. Tomando como punto de partida esa palabra y sabiendo que todos, y así, y ahí sí, todos, chingue su madre que no. Los de la América. Todos en algún punto tenemos una especie de miedo a el amor, ya sea por soledad o por cualquier cosa. ¿Cómo incendias esa bestia que es el miedo en cuanto a vivir de la manera ortodoxa? O sea, incendiar por la bestia, ¿te refieres a...? La bestia es el miedo. Ajá, entonces incendiar es matar el miedo. A ver, explícanos.
Sí, ¿Sí? sí. Entonces, a ver, repite tu pregunta. ¿Cómo incendias la bestia que es el miedo para no caer en los modos de vivir ortodoxamente? Ah, ya. Pues principalmente, y creo que es como algo muy obvio, hay gente que no está dispuesta a salir de su burbuja, de la burbuja que generalmente se crea desde la infancia, vivir de un modo determinado. Entonces, principalmente, alejarme de ese tipo de personas. Creo que es un muy buen paso para no caer en lo ortodoxo. Y en cuanto a lo negativo, o sea, en cuanto a lo no hacer tal cosa. Y en cuanto a hacer, pues sería como simplemente dejar que salga lo que soy y en general lo que todos los humanos somos, que es como la creatividad y la genuidad de todas esas cosas. Entonces siento que esa es la base de un amor no ortodoxo. Nosotros formulamos esta base genuina con este podcast. Para rematar esa pregunta. Remates. Centro. Ya tienes que hacerte comediante. Ya nada más te falta aceptarlo. A ver. Próximamente en Comedy Central se va a presentar. Esto es un casting. Es un casting. Ahí. Para rematar la pregunta. ¿Cómo aconsejarías a quien nos escuche que use como herramienta a Lovecraft para lo que decías de alejarte de las personas y no vivir en esa manera ortodoxa? Pues justamente lo que yo recomendaría, en primer lugar, leer a Lovecraft significa preguntarte cosas existenciales. ¿Qué hago aquí? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es el sentido de las cosas? Y la recomendación personal que yo haría es como mira lo que dice Lovecraft, ve cuál es su duda respecto al universo y date cuenta de que las cosas parecen no tener sentido, por lo cual es muy tonto o estúpido creer que hay un único sentido para la vida en cuanto a modos de vivir. Entonces lo que yo recomendaría es que experimenten y no sé, algo que siempre me ha servido mucho cuando recaigo en la monotonía o en creer que ya conozco todo, cosas así. Siéntense en la noche. Bueno, en la ciudad luego a veces no se puede porque hay mucha contaminación, pero vean el cielo y solo dejen ahí a su mente divagar y se van a dar cuenta de que hay cosas muy chidas, más chidas que, no sé, ir a comprar todos los viernes o solo alcoholizarse. Hay cosas más chidas en esta vida. Yo quiero comentar algo. Creo que para esto que... ¿Quién se alcoholiza? No te ventiles. Sobre lo que decía Armando, y tomando una frase que citó, hay que preguntarse qué deseo para no caer en esta manera de vivir ortodoxamente. Que es lo que decíamos al inicio del psicoanálisis. Cuando tienes sueños, muchas veces se presenta la respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo que deseo? Y pues ya, continúa. Pues nada más era eso, que esa es una muy buena pregunta y sí. es algo que nos puede servir como brújula para cuando caemos en esta monotonía o cotidianidad. Sí. Y también pues Lovecraft es una gran catapulta hacia soñar cosas que te puedan presentar eso, porque todo el tiempo está tocando temas de qué significan las cosas. Entonces ahí es un buen punto de partida para que se descubran a sí mismos. Lovecraft y el diccionario de la vida. Para finalizar ya, la verdad. ¿Cómo? ¿Qué significa Lovecraft para ti? Para mí Lovecraft es preguntas sobre el universo, el miedo a las cosas que como a nivel humanidad estamos descubriendo, pero también es no sé, esto es un poco aventado, es decir que es un poco pérdida de la realidad
También en Lovecraft se pierde mucho eso. Siento yo. Pues al fin y al cabo es una novela. Ajá, exactamente, o sea, es ficción, pero... Ajá. Pero pues sí, también en la ficción descubrimos, va a ser un poco contradictorio a lo que acabo de decir, pero en la ficción descubrimos una parte de lo que somos, porque justamente la ficción tiene como base lo que podemos pensar, que es lo que es real y no es ficción. Y pues ya, Lovecraft para mí es duda, miedo, existencialismo, terror y ganas de descubrir cosas nuevas. Ganas de descubrir cosas nuevas y el aprendizaje que Irving ha tenido en esta experiencia del podcast, del miedo. Pues aprendí a hablar del miedo, porque muy pocas veces he hablado del miedo. Y es algo que me sirve mucho, y sobre lo que decía, justo cuando me presenté. Me dedico solamente a sentir, pero... Es poeta ya, o sea, es poeta. Pero en esta vida de solo sentir, sí o sí, se tiene que expresar lo que se siente. Y yo aconsejo a toda la gente que deje de reprimirse, porque es una pendejada. Y porque de la expresión nacen cosas muy bellas, como lo que ha creado Lovecraft. Y ya. ¿Cómo recomiendas a las personas llegar a estas conclusiones mediante sus esclarecimientos? Tengo una cita. Pero sí. Dale la cita. A ver, les voy a leer una cita de Walt Whitman. Gran escritor. Gran escritor. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar al mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. Bien, libertades de este podcast, así que apóyenos compartiendo esta blasfemia de información. ¿Me replanteas tu pregunta? ¿Cómo aconsejarías esclarecer los deseos de las personas y su ansia por compartir lo que piensan? Pues que traten de tener mayor conciencia en cuanto a lo que van sintiendo. Ya dijimos que es muy bueno plantearnos la pregunta de ¿qué deseo? Pero en esta pregunta siempre salen dudas, siempre surgen inconsistencias y podemos perdernos dentro de la misma pregunta. Pero para no perdernos en la pregunta, lo que aconsejo es tener conciencia sobre lo que se siente, y sobre eso que se siente expresarlo. Bien, haciendo oficial ya esta conclusión del podcast, apertura de las puertas de Inframundo Compartido, Xibalba. Y ¿Qué es Xibalba? ¿Qué significa? el inframundo. Ya. Pues bien, aquí cortamos emisiones y Paz. vayan con paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.